Hola, ¿qué tal? Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. Comenzamos hablando de que la Comisión Europea eleva su previsión de crecimiento para el PIB de España para 2021 y 2022 hasta el 5,9% y el 6,8% respectivamente, lo que supone 0,3 y 1,5 puntos porcentual más de lo previsto con anterioridad. En la otra cara de la moneda, Bruselas cree que el desempleo no bajará este año e incluso contempla que se eleve en 0,2 hasta el 15,7% a pesar del rebote previsto para el segundo semestre y antes de comenzar su disminución en el próximo ejercicio. Según las previsiones de primavera del Ejecutivo Comunitario, la mejora se debe al levantamiento de algunas restricciones y la aceleración del ritmo de vacunación, a lo que se sumará la llegada de las ayudas del Fondo Europeo de Recuperación. Todo ello, según asegura, impulsarán el crecimiento de la actividad económica en el segundo trimestre. And in Spain, real GDP is projected to grow by 5.9 in 21 and 6.8 in 22. And its GDP is expected to return to its pre-pandemic level also by the end of 22. The implementation of the recovery plan will play a decisive role, driving the rebound this year and more strongly in 2022. La previsión económica de primavera de la Unión Europea concluye que la economía mejorará más de lo previsto en los últimos meses, concretamente un 4,2% en 2021 y un 4,4% en 2022. Para la zona euro el crecimiento será del 4,3% este año y del 4,4% el año que viene. Las economías de los Estados miembros volverán a la situación precrisis a finales de 2022. El crecimiento económico se reanuda al ritmo en que la vacunación se expande y las medidas restrictivas se van recortando. Bruselas también reconoce que las condiciones del mercado laboral están mejorando lentamente. Las previsiones son que el desempleo llegue al 7,6% dentro de la Unión Europea en 2021 y al 7% en 2022. En la zona euro será algo más elevado, tanto en 2021 un 8,4% como el año que viene un 7,8%. The EU economy is set to grow robustly this year and next. The resurgence of the pandemic and the need to tighten health-related restriction resulted in a weak start to the year. But the faster pace of vaccinations in recent months should allow restriction to be eased further in the second half of the year. And in fact, this is already happening, and thereby allow the economy to bounce back. Dato del día en los mercados y en Estados Unidos. La inflación se dispara en abril con un aumento de los precios de consumo del 4,2%, el más rápido desde el 2008. La inflación se acelera así a su ritmo más rápido en más de 12 años a medida que la recuperación económica de Estados Unidos se ha puesto en marcha y los precios de la energía suben. El índice de precios al consumo, que mide una cesta de productos y los costes de la energía y la vivienda, aumentó un 4,2% frente a la estimación de un incremento del 3,6%. El aumento mensual fue del 0,8% frente al 0,2% previsto. Excluyendo los volátiles precios de los alimentos y la energía, el IPC básico aumentó un 3% respecto al mismo periodo del 2020 y un 0,9% en términos mensuales. Los datos son muy superiores a lo esperado. Además de la subida de los precios, una de las principales razones de la gran ganancia anual se debió a los efectos de base, es decir, que la inflación fue muy baja en ese momento del 2020. Los aumentos de precios también se han producido en medio de los cuellos de botella de la oferta causados por una serie de factores, desde los problemas de producción de los omnipresentes semiconductores que se encuentran en los productos electrónicos hasta el bloqueo del canal de Suez. Los datos macroeconómicos han batido previsiones en el Reino Unido. El PIB de marzo ha subido un 2,1%, aunque se sitúa muy por debajo de los niveles prepandemia. Si ponemos la mirada en el primer trimestre del año, vemos que ha retrocedido
un 1,5%. Tanto el sector servicios como el industrial sufrieron retrocesos entre enero y marzo en el país británico, aunque creció la construcción. José Luis Escrivá ha confirmado que la mayor parte de las reformas en pensiones del plan enviado a Bruselas se llevarán a cabo a partir de 2022. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que a finales de este año se van a revalorizar las prestaciones con el IPC y se va a ejecutar la revisión de las penalizaciones a jubilación anticipada y de los incentivos a los que se demoren. Escrivá ha explicado que el componente 30 del plan de recuperación relativo a las pensiones y que no lleva inversiones asociadas se fundamenta en dos pilares: garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y afrontar el reto de la incorporación de la generación del baby boom a la jubilación. La segunda reforma es la del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante un mecanismo permanente de revalorización que garantice esa capacidad de poder de compra. Y aquí el compromiso es que esto se acabe en el último trimestre de este año, se concrete en términos normativos. Análogamente, también con el mismo horizonte temporal, nos comprometimos al alineamiento, a mejorar el alineamiento entre la edad efectiva y la edad ordinaria de jubilación, con la revisión de los coeficientes reductores de jubilación anticipada para hacerlos menos regresivos, más equitativos e El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta mañana la llamada Ley de Riders, la norma por la que el Gobierno ha decretado la obligación de hacer contrato laboral a los repartidores que trabajan para una plataforma digital, como es el caso de Deliveroo, Glovo o Uber Eats. El texto legal consta de un único artículo y una disposición adicional que modifican el Estatuto de los Trabajadores. Tal y como dictó el Tribunal Supremo, la nueva norma reconoce que se trata de trabajadores asalariados y no autónomos, y hoy se publica en el BOE la ley que da un plazo de hasta el 12 de agosto para regularizar a estos empleados. Les he dicho en muchísimas ocasiones que un joven que va en una bicicleta con una app o con un dispositivo móvil no es un emprendedor. Les he dicho además que no había jurídicamente ningún margen de autonomía en esa relación jurídica. Ahora ya no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Supremo, lo han dicho infinitud de tribunales de nuestro entorno e incluso el Reino Unido, y ahora lo dice el Gobierno de España con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, ya no es una opinión que es muy respetable, sino que es un hecho cierto que forma parte ya de la transformación social del Gobierno progresista de nuestro país. Y Amazon gana la batalla legal frente a Bruselas. El gigante del e-commerce ha conseguido que se anule una multa de 300 millones de dólares que le reclamaba Bruselas por haber recibido supuestas ayudas de Estado ilegales por parte de Luxemburgo. Sin embargo, los reguladores europeos no han podido demostrar que Amazon recibiese un trato especial y que, por tanto, haya violado las normas sobre ayudas estatales. La victoria de Amazon se suma a la que ya protagonizó Apple el año pasado al impugnar una multa récord de 13.000 millones de euros frente al comisionado de la Unión Europea. Sin embargo, según recoge Bloomberg, de declaraciones de expertos, las investigaciones caso por caso no resuelven la evasión fiscal a gran escala, por lo que es necesario que la Unión Europea refuerce sus herramientas para evitar esas elusiones. Y más asuntos. En página empresarial, Iberdrola gana 1.082,4 millones de euros en los 3 primeros meses del año y mantiene así objetivos para este ejercicio. Las ganancias se reducen un 19,5% con respecto a un año antes por la venta en 2020 de la participación en Siemens Gamesa, una operación que supuso un ingreso extraordinario de 485 millones de euros. El beneficio neto ajustado, excluyendo efectos no recurrentes, se eleva un 12,4% hasta los 1.082,4 millones de euros. En cuanto a otros datos, el EBITDA reportado se eleva un 2% por encima de los 2.800 millones, incluyendo el impacto del COVID. Iberdrola registró una cifra récord de inversión de 2.500 millones de euros en el primer trimestre, un 45% más que en el periodo anterior. Este incremento de actividad nos permite crecer a un ritmo superior al previsto. También nos ha permitido incorporar más de 2.500 personas a nuestro grupo en el primer trimestre,
Contamos en este momento con 8.700 megavatios de capacidad renovable en construcción, con más de 80 proyectos eólicos, marinos, terrestres, fotovoltaicos y de almacenamiento hidroeléctrico y baterías. Con las obras, además, que tenemos en marcha para los próximos años, estamos generando 30.000 empleos en nuestro país y más de 100.000 en todo el mundo. Iberdrola está poniendo su fortaleza financiera y su liderazgo al servicio de la recuperación económica. Y también hemos mejorado durante este trimestre nuestra estructura financiera, reduciendo nuestra deuda y consolidándonos como líderes mundiales en financiación verde y sostenible con más de 32.000 millones de euros. Con todo, nuestro beneficio neto ajustado ha crecido un 12% hasta los 1.082 millones, impulsado por el buen comportamiento de los negocios de redes y renovables. La buena marcha de la compañía tras el año récord 2020 nos va a permitir proponer a la Junta General de Accionistas una retribución total de 0,42 euros por acción, lo que supone un incremento del 5% respecto al año anterior. 4.941 nuevos contagios. La incidencia baja 8 puntos hasta los 180. Sin embargo, la jornada de ayer dejaba más de 200 fallecidos, una cifra que no se producía desde el mes de marzo. Hoy se ha reunido el Consejo Interterritorial de Salud por primera vez desde el decaimiento del estado de alarma para analizar así las novedades del plan de vacunación. Casi un 30% de la población española, algo más de 14 millones, ha recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas autorizadas. La Comisión de Salud Pública ha aprobado ampliar el uso de la vacuna de Janssen al colectivo de edades comprendidas entre los 50 y 59 años, así como a colectivos vulnerables o difíciles de captar. Y es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos de España? ¿Qué tal, mi querido Manuel? Pues aquí iniciando la sesión, como bien dices, en números rojos. No es la única bolsa que ha cotizado en números rojos. Rápidamente les comparto, estamos 1,43% abajo, y esto principalmente se debe, los que están dando, como aquí en México decimos, el ancho, pues es Banbajío, que es un grupo financiero con 1,83 a la alza. Esto lo conforma en el índice de precios y cotizaciones. Y las principales bajas, pues la Bolsa Mexicana de Valores, que cotiza en el mercado bursátil, Cemex y Grupo México. Empresa de Grupo México, como bien lo comentábamos el día de ayer, pues ha tenido unos precios históricos relevantes del más del 50-60%, y pues los datos inflacionarios ahí están, por lo menos lo que está aportando el sector commodities. Cabe resaltar, mi querido Manuel, que Grupo México va a invertir, para que te des una idea, conforme a los precios que nos está dando ahorita el mercado, invertirá casi cerca de 3.100 millones de dólares en 6 años. Esto va a ser para la refinación más bien, de los metales preciosos en el estado de Sonora, la parte de la infraestructura eléctrica en la mina que se encuentra en Baja California, toda esta zona que es prácticamente, está cerca, está lo que es el estado de Sonora, y enfrente lo divide el mar y está la parte de Baja California. Y esto, pues lo que busca es una expansión de casi 2.300 millones de dólares de capacidad de fundición existente únicamente en Sonora. Entonces, pues ahí están los datos de la parte de los commodities, del oro y la plata. Y la verdad es que estoy muy contento, mi querido Manuel, porque tenemos un invitado de lujo. Ayer estaba escuchando a la secretaria de España hablar precisamente de la transformación digital y de cómo se está transformando allá en España esta situación de acoger la transformación digital. Y el financiamiento colectivo, pues es muy importante. Entonces, pues vamos con nuestro invitado, mi querido Manuel. Pues vamos a ver si está Miguel Ángel Mejía. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Ricardo? ¿Cómo están, Manuel? Qué gusto de estar con ustedes. El gusto es nuestro. Gracias por estar en Negocios Televisión. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿nos oye usted? Sí, perfecto. Claro.
Sí, bueno. Pues don Miguel Adelante, Ángel, Manuel. don Miguel Ángel, iba a preguntar aquí desde España, ¿cómo podríamos entender el entorno actual del financiamiento colectivo en México? Bueno, mira, para empezar, habrá que comentar que en México somos 126 millones de mexicanos, ¿sí? Donde muchos de estos mexicanos no tienen acceso a temas de esquemas financieros adecuados, donde podemos entender que la banca tradicional en México cobra un diferencial de tasas entre el que ahorra, al que le pagan un 4% de tasa de interés, y al que le prestan, que termina pagando un promedio de una tasa de un 50%. Entonces hablamos de un diferencial de tasa de interés del 46%. Eso es pues un gran tema para que los esquemas fintech, particularmente el tema del crowdfunding, tanto de deuda para personas físicas como de deuda para personas morales o capital para emprendedores, esté teniendo un éxito desbordante en nuestro país. Miguel, precisamente con esta parte de la pandemia y lo que comentas, los esquemas de riesgo que han tenido los bancos pues ante la situación de COVID, ¿cómo se ha comportado el financiamiento colectivo en estas tres ramas de crowdfunding que nos comentas? ¿Cómo ha apoyado a las empresas? Pues mira, bastante. En México, como tú sabes, José Ricardo, la banca detuvo o ha detenido sus créditos, no está otorgando créditos más que a clientes que tiene perfectamente trabajando desde hace tiempo, pero las fintech, las plataformas de crowdfunding sí están otorgando créditos, ¿sí? Entonces nosotros estamos teniendo un crecimiento que habíamos considerado que nos iba a llevar al menos 3 o 4 años en el tiempo poder tener, pero hoy la gente pues nos está volteando a ver con mucho interés, entonces estamos siendo una opción clara, tanto para personas físicas, para empresas, y tanto en temas de deuda como de capital. Estamos creciendo lo que nos iba a tardar 4 años en crecer, lo estamos creciendo actualmente. Te podría decir que a 2019, de solo 3 años, 2017, 18 y 19, habíamos nosotros fondeado más de 2,000 millones de pesos, ¿sí? En esos 3 años en la industria. Solo eso lo hemos fondeado durante 2020, ¿sí? Y seguimos creciendo. Entonces, pues el crecimiento que estamos teniendo es de 2 dígitos. Oye, Miguel, estamos hablando de la parte de financiamiento, pero la parte de inversiones, con todo este tema del surgimiento de un sector retail ya en México, ¿cómo ha percibido la FICO el acoger a todos estos inversionistas retail? Mira, el tema de la inversión también ha sido muy relevante para nosotros. Con el tema de la pandemia, los primeros 2 meses de la pandemia, tuvimos una caída, tanto en solicitantes como inversionistas. Sin embargo, a partir de ahí del mes de julio, agosto, empezamos a tener un crecimiento bien importante. Como sabes, en México, el Banco de México ha disminuido las tasas de interés en varias ocasiones. Ahorita andan en 3 o 4% la tasa que se paga a los ahorradores en esquemas tradicionales. Nosotros traemos un promedio de un 17% de tasa de interés para nuestros inversionistas, con varios esquemas que manejan garantías, como pueden ser garantías hipotecarias o como pueden ser garantías de bienes muebles en un financiamiento. Entonces, estamos teniendo un crecimiento también inusitado en temas de inversionistas. Oye, Miguel, háblanos un poquito sobre la asociación AFICO, ¿a qué se dedica para nuestros amigos de España que nos están escuchando? Bueno, somos la asociación gremial que aglutina a todas las plataformas que ofrecen los servicios de crowdfunding de financiamiento colectivo en nuestro país y que están en sus procesos de autorización ante la autoridad regulatoria, que en México es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La FICO lo que hace es que autorregula a estas empresas. La FICO representa a estas empresas ante las diferentes autoridades, ante gobiernos estatales, federales, hasta ante cámaras de comercios, ante la academia, ante otras asociaciones en el mundo, etcétera, etcétera. Buscamos un marco regulatorio y ya estamos avanzando bastante, ya tenemos una ley al respecto. Buscamos un marco regulatorio adecuado para la industria, evangelizamos a nuestros futuros usuarios u oferentes de servicios y, como les digo, representamos en todos los aspectos del mercado a estas plataformas de crowdfunding.
Oye, Miguel, sobre todo la parte de las autorizaciones hacia estas plataformas de financiamiento, ¿qué es lo que se debe de preguntar la persona que esté interesada en invertir y también el interesado en poder obtener un financiamiento? ¿Qué debería de preguntarse antes de hacer su solicitud en cada uno de estos esquemas? Bueno, lo primero, como tú sabes, el tema del Internet no tiene fronteras, ¿no? Nosotros tenemos 24 plataformas que ofrecen servicios tanto para solicitantes como para inversionistas en cualquier parte del mundo, ¿sí? Pero lo primero que tú debes de preguntarte es si esa plataforma está en un proceso legal, si es una plataforma que está bajo la supervisión de la autoridad mexicana. Y eso lo puedes saber de manera muy sencilla si tú entras a la página de la FICO, www.afico.org, vas a encontrar ahí a todas las plataformas que tienen este reconocimiento de la autoridad para ofrecer de manera lícita estos servicios en México. Y después, ahí tienes acceso a todas y cada una de estas plataformas en sus diferentes esquemas de negocios. Y ahí tú puedes ingresar con toda la confianza a cada una de estas plataformas. Es importante que veas los términos y condiciones de cada plataforma y que veas cuál es la propuesta de valor de cada una de ellas, tanto para aquel que va a solicitar un financiamiento, ya sea una persona física, una persona moral, o busque capital, socios inversionistas para su negocio, esquemas de copropiedad, o aquellos inversionistas que busquen capital más intereses a corto, mediano plazo, o que quieran tener una participación en una startup o en una empresa que se está expandiendo, o quieran tener un régimen de copropiedad y regalías, ya sea en una franquicia con una marca de renombre o en un desarrollo inmobiliario importante. Esto está interesantísimo lo que nos comentas, Miguel. Ojalá que tuviéramos más tiempo. Finalmente, para concluir, ¿qué ve la FICO en estos próximos meses, en esta recuperación económica aquí en México? Mira, para nosotros desde la perspectiva del financiamiento colectivo, lo que vemos es que hemos tenido un impulso muy fuerte. Ya somos una oferta interesante en el sector financiero, ¿sí? Este tema que hemos estado todos, en nuestras casas nos ha permitido que todas estas nuevas tecnologías le den acceso a muchos nuevos usuarios, tanto solicitantes como inversionistas, de probar nuestros servicios, y lo que vemos en un futuro mediano es que esta industria va a crecer porque tanto inversionistas como solicitantes ya saben que existimos, ya conocen nuestra propuesta de valor y saben que somos altamente competitivos en México. Mi querido Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Miguel Ángel Mejía, director de Afico México, gracias por estar aquí en Negocios TV. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros, José Ricardo. Gracias Hasta a ti luego. también. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Bueno, pues ahora vemos la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, donde habla de la diversidad en el aprendizaje y cómo fomentar la autoestima de los niños. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Adiós. Bienvenidos a Tu Visión Global. Estoy súper feliz porque hoy tenemos aquí a Valeria Fontanals y vamos a hablar aquí de psicología y de un proyecto que me parece fantástico, sobre todo porque abarca el tema de la diversidad en el aprendizaje. Así que nada, sin más dilación, me gustaría darte la bienvenida, Valeria, aquí a Visión Global. Muchas gracias, Visila, encantada de estar aquí hoy. Muy bien, pues lo primero que me encantaría que nos cuentes es ¿quién eres, Valeria? Y un poquito de tu trayectoria y qué te lleva a la psicología. Bien, como verán por mi tono de voz, soy argentina. Estudié en Argentina la carrera de soy licenciada en psicopedagogía y luego hice un máster en Harvard en Mind, Brain and Education para aprender cómo conectar la ciencia del cerebro y cómo afecta en la educación y en la conducta. Y he hecho siempre, hace 20 años que estoy trabajando y siempre estuve trabajando, haciendo una conexión entre la educación y la psicología. Trabajando en distintas culturas, desde, bueno, claramente en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos hace ya varios años, como más de 10 años. En un momento también trabajé en China, en Beijing, más que nada desde el punto de vista de un startup, de un preschool basado en inteligencias múltiples,
Y siempre estuve, como te comentaba antes, entre el mundo de la educación y la psicología para ayudar a niños especialmente que no son, que salen de la media, que te diría que hoy por hoy ya es más las personas, digamos, entendiendo un poco mejor cómo funciona el cerebro, cada vez más somos más los que en realidad ya no se sabe qué es la media, ¿me entiendes? Como claramente cada persona tiene un perfil de aprendizaje particular y bueno, y eso es lo que a mí me apasiona, es cómo de alguna forma ayudar tanto a los niños como a los padres, como a los maestros a poder encontrar un camino para que cada persona, para que cada niño pueda desarrollar lo mejor de sí mismo. ¿Y qué llamas tú inteligencias múltiples? Porque es la primera vez que oigo esta terminología y me fascina. Ok. Mira, la terminología de inteligencias múltiples fue desarrollada por un profesor de Harvard, a quien yo tuve el honor de tener cuando estuve allí estudiando, que se llama Dr. Howard Gardner. Y él hace ya más de 40, 50 años que viene desarrollando y que de alguna forma hizo un cambio profundo en el entendimiento de lo que se piensa que es la inteligencia, en donde claramente los típicos test que yo todavía sigo administrando como Licensed School Psychologist y como psicóloga haciendo evaluaciones, donde típicamente se pensaba que el IQ, ¿me entiendes? Como que era un número y una forma de aproximarse a la inteligencia. De alguna manera él rompe ese modelo, entendiendo que todas las personas tenemos por lo menos 8 inteligencias, desde lo que es inteligencia visoespacial, inteligencia verbal, que es la típica, diríamos, que uno consideraría que conoce en función del impacto que tiene en el aprendizaje escolar, pero luego está la inteligencia musical, la inteligencia kinestésico-corporal, la inteligencia interpersonal, intrapersonal, y claramente hay ejemplos de genios o de personas que han sido muy exitosas a lo largo de su vida y de su carrera en función de cada una de ellas, ¿no? En donde, por un lado, es el desarrollo personal y las características innatas y las experiencias que uno va teniendo a lo largo de la vida que le permite desarrollar más o menos esas inteligencias, pero también la importancia del contexto o de la cultura que se le dé a esas inteligencias. Entonces, claramente, si tú vives, por decirte, en África, en una selva, claramente la importancia de todo lo que es kinestésico y de poder correr y moverse en el espacio es algo mucho más importante que quizás la inteligencia verbal, ¿me entiendes? Como que entonces depende también bastante, no solamente lo que uno trae y de las experiencias, sino del contexto que le pidan. No es lo mismo también, yo siempre digo, si yo hubiese nacido y la escolarización hubiese sido a través del arte visual y del dibujo, claramente yo hubiese sido considerada una persona con dificultades, si ese era el marco, ¿me entiendes? Entonces, y eso marca mucho en función de lo que después, la percepción que uno tiene de esos niños y las dificultades que tienen esos niños en esas situaciones. Pero bueno, ese es un poco más o menos en un lo has minuto, explicado genial. Y yo creo que desde luego yo voy a salir de esta conversación aprendiendo muchísimas cosas y ya lo estoy haciendo, así que bueno, feliz de ver esto, ¿no? Pero y ahora, o sea, tú has juntado la psicología y la educación, además basada en la ciencia, y además eres emprendedora a través de My Optimal Child. Y Correcto. cuéntanos qué es exactamente Optimal Child. Bien, My Optimal Child en este momento, bueno, es de una combinación de mis experiencias a lo largo de estos 20 años, en los cuales he desarrollado y siempre fui una persona emprendedora, que he vivido en distintos lugares, siempre de alguna forma armando nuevos emprendimientos, siempre relacionado en estas áreas, pero de alguna forma My Optimal Child me parece como que es el resumen, y mismo con el nombre, no necesariamente de pensar que un niño va a ser perfecto, todo lo contrario, es de ver cómo uno puede optimizar los aprendizajes de cada niño de acuerdo a las características propias de ese niño. Es decir, ir hacia los intereses y a las fortalezas de ese niño para que pueda desarrollar su mejor versión de sí mismo. Y desde ese lugar acompaño tanto a familias, desde lo que es la parte más de evaluación específica, para identificar patrones, fortalezas y debilidades en función de las diferentes áreas de aprendizaje.
donde también los ayudo a armar un plan de trabajo específico sobre los próximos pasos a hacer en función de la escolarización, programas de intervención, mismo qué pueden hacer los padres para ayudar y acompañar a esos niños a mejorar en sus aprendizajes, y también toda una parte de como desarrollo y capacitación a los maestros, con la idea de poder tomar en cuenta los diferentes contextos y las diferentes personas que están interactuando con esos niños, y también con los terapeutas. Tengo un equipo de terapeutas educacionales que trabajan directamente con los niños, tanto de manera remota como también de manera en persona en Miami, en donde usamos diferentes tipos de programas basados como en investigación de brain training, programas específicos para dislexia, para ADHD, para autismo, pero bajo una mirada de growth mindset, se llama, de cómo uno puede de alguna forma tener la percepción del esfuerzo y de que la inteligencia justamente no es algo fijo, sino que depende 100%, claramente uno nace con determinada predisposición, pero las experiencias que uno tenga en el sentido de lo que uno trabaje va a tener un impacto en ese desarrollo, y desde ese lugar es donde está puesto, digamos, mi hincapié, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo promueves tú la diversidad en el aprendizaje? No solo en tu trabajo día a día, sino si vas más allá, porque sabes que no todo el mundo está tan educado en ver este tipo de inteligencias, y los colegios siguen con muchísima rigidez y los sistemas escolares no son integrativos a todo tipo de inteligencias. ¿Cómo crees tú, desde tu posición, que estás promoviendo esa diversidad en el aprendizaje? Bien. Por un lado, es de alguna forma acompañando a los padres a buscar diferentes opciones en cuanto a la educación de sus hijos, y de alguna forma siempre, bueno, los padres tenemos una visión de hacia dónde nosotros queremos que nuestros hijos vayan. Total. Y también trabajar en ese camino, en función de acompañar al niño en función de cómo es el niño y no lo que nosotros queremos que sea ese niño. Qué bien que lo dices. Me lo aplico también. Es un trabajo muy fuerte para los padres, ya sea que tenga cierta dificultad o no. Desde ese lugar uno siempre tiene esa impronta fuerte, porque en la manera en la que uno entiende y puede ser empático con cómo es ese niño que está en nuestra vida y que es de alguna forma de nuestra familia, podemos ayudarlo mucho mejor. Entonces, a buscar opciones educativas que quizás no eran contempladas de la forma en la que los padres tenían la visión que iban a hacer. Tanto con los colegios, doy muchas capacitaciones a los colegios, y también participo desde lo que es, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, las escuelas públicas tienen toda una serie de acomodaciones y IPs y 504 plans específicos. Yo acompaño a los padres en esas reuniones para que el colegio le pueda dar las acomodaciones y servicios que ese niño necesita, y también formando a terapeutas en función de esto, porque más allá de que, digamos, los educadores o algunos terapeutas tienen una visión, obviamente, en general, siempre se mira lo que falta del niño y no las fortalezas que ese niño tiene. Claro. Entonces te doy un ejemplo: estoy terminando de evaluar un niño no verbal, que claramente está dentro del espectro autista, y siempre el foco está a ver qué es lo que no puede hacer. Y a lo largo de la evaluación me encuentro que hace unos dibujos que son realmente, o sea, tiene un talento artístico fuera de lugar. Que yo digo, si ese niño estaría ya en una escuela de arte, claramente no se vería la dificultad, sería uno de los top one en ese contexto. Entonces, claramente, me parece como desde ese ejemplo, no estoy diciendo de no trabajar claramente con las áreas de dificultad de ese niño, pero también valorar y tomar esas fortalezas para trabajar esas debilidades. Teniendo el interés grande que él tiene en el arte, se lo puede convocar para poder interaccionar mejor e interactuar con otros, ¿verdad? Por darte un ejemplo. Oh, ¡qué maravilla! ¿Y cómo se puede aumentar la autoestima de un niño? ¿Es solamente a través de sus padres? Mira, yo lo veo la autoestima, digamos, en general uno forma la autoestima en función de la percepción que uno tiene de sí mismo, ¿verdad? De la capacidad que uno tiene. Y desde ese lugar hay bastante investigación dentro de este Growth Mindset Approach,
que dice que muchas veces, de hecho, los padres con la buena intención de darle feedback, retroalimentación positiva de ¡eres un genio! ¡Sos un ídolo! ¡Sos lo máximo! En realidad, ese tipo de feedback, que hay investigación específica sobre ese tipo de feedback, lo que hace es que el niño luego tenga una percepción fija de lo que es la inteligencia y lo estamos en realidad perjudicando desarrollar su autoestima. Porque si ese niño cree, si uno dice, sos un genio, porque suponte, no sé, dibujó algo lindo o hizo una cuenta de matemáticas súper, él va a pensar que no va a querer arriesgarse la próxima vez a hacer algo nuevo y quizás equivocarse, porque va a querer seguir teniendo ese feedback de que si yo soy un genio, tengo que ser siempre un genio, y entonces, ¿para qué tomar el riesgo de no seguir siendo genio? Claro. Entonces, desde ese lugar, en realidad, hablando de la autoestima, no lo estamos ayudando a tener una perspectiva de que la autoestima claramente se forma en función de lo que uno percibe que uno es capaz. Entonces siempre va a estar esperando recibir la felicitación del otro, en vez de desarrollarse uno en función de decir, ok, esto lo estoy haciendo porque yo estoy poniendo el esfuerzo y estoy viendo que el esfuerzo que yo pongo tiene un resultado positivo, y entonces yo creo en mí mismo de que yo sí voy a poder lograrlo. Con lo cual siempre lo veo en función de la capacidad. O sea, estas statements que uno dice, bueno, tú eres lo máximo, o como esas proclamaciones constantes de los padres o de los maestros, no necesariamente van a traer como más autoestima. De hecho, hasta la puede perjudicar. Lo que va de alguna forma a formar nuestra manera de sentirnos capaces con nosotros mismos va a ser en realidad la experiencia que nosotros tenemos de lo que estamos haciendo. Entonces, si el niño no puede, por ejemplo, sumar, bajo el mismo ejemplo, y ve que otros niños lo están haciendo de manera increíble, por más que tú le digas 300 veces que no importa, tú eres lo máximo, él va a vivir que claramente no lo está haciendo. Entonces es también, de alguna forma, tomar en cuenta lo que el niño está viviendo y decir, sí, en este momento es un desafío hacer esa cuenta, pero si tú trabajas de determinada forma y vemos qué estrategias puedes usar, lo vas a poder pasar. Y de esa forma entonces se va creando, por un lado, el hábito del trabajo y de querer esforzarse, y el niño va a pensar que no es una cuestión de un problema de él, sino que es una cuestión más de qué es lo que está haciendo él para poder mejorar. Y de esa Claro. forma me parece que se puede mejorar la autoestima. Qué bueno. Oye, ¿y cómo piensas que COVID ha afectado pues para las personas, por ejemplo, que necesitan una educación especial y ahora, bueno, pues con toda la educación online, ¿qué podrías explicarnos acerca de estos desafíos que seguramente habéis tenido que afrontar, ¿no? Primero te voy a contar los aspectos positivos, así como os digo, de Strength-Based Approach para mirar a los niños. Te voy a contar mi visión de esta situación. Positiva, pues claramente, diríamos, de los desafíos que ha resultado, pero creo que COVID, el hecho de que los padres hemos estado tan involucrados en la educación académica de nuestros hijos, en general, ha ayudado a que los padres sean mucho más conscientes de los desafíos que quizás que esos niños tienen. Claro. Para bien o para mal, comparando lo que está sucediendo digamos, en el meeting con los otros niños, en donde cómo puede ser, yo no sabía que mi hijo no podía hacer esto, y que en realidad se espera que ese niño esté haciendo eso digamos, en la clase. Con lo cual me parece, y ha también sentido la necesidad de los padres de buscar ayuda y de buscar ellos qué herramientas pueden hacer para ayudar a sus niños. Claro. Te diría que en los primeros meses de COVID, la interacción que yo tuve con los padres, donde todavía los terapeutas no podían ir a trabajar con esos niños, ha para mí sido fantástica, en el sentido de poder, de alguna forma, donde siempre yo trabajé con los padres, de qué maneras intervenciones ellos podían hacer a la casa, pero que esto se vio reflejado en un nivel de grado mayor, porque ellos eran los únicos que realmente podían trabajar de manera directa con esos niños. Y entonces de esa forma se ha empoderado a los padres con determinadas estrategias que ellos están como mucho más dispuestos también a hacerlo, ¿no? Claro. Eso me pareció positivo, y por otro lado también algunos niños donde tienen dificultades sociales, el hecho de, a nivel académico, no claramente a nivel social, pero a nivel académico se han visto beneficiados, porque
el hecho de no tener que estar en la clase y estar como mirando qué es lo que está sucediendo con los otros niños y demás, les ha permitido sentirse mejor en el momento de tener que enfrentarse a una situación de aprendizaje académico. Claramente es el menor de los casos, pero que ciertos niños se han visto beneficiados en ese aspecto. Ahora, claramente, lo que son niños con necesidades especiales que están dentro del rango de los 6 años para abajo, claramente eso afectó increíblemente, donde claramente lo que es la relación con el terapeuta, la relación con el educador, es algo muy importante. Y ciertos niños claramente con dificultades atencionales, el hecho de estar en una pantalla, pero lo que sí, por ejemplo, con los niños con dificultades atencionales, el hecho de estar en una pantalla en un grupo es lo que les ha de alguna forma impactado, pero lo que son terapias de 1 a 1 en la pantalla, te diría que hasta algunas veces ha mejorado la intervención que haciéndolo en persona, con lo cual sinceramente depende mucho de cada caso y de cada condición y situación del niño. También por otro lado ha forzado a los terapeutas y educadores a buscar distintas maneras de llegar a ese niño. Y creo que eso también ayudó a las personas que trabajan con niños a de alguna forma ser un poco más creativas y salirse de lo típicamente que vienen haciendo, ¿no? Y hacia allá, para allí va, me parece, también el futuro de la educación. Oye, pues hablando ya para concluir del futuro de la educación, ¿cómo crees que toda esta diversidad en el aprendizaje puede contribuir a esta nueva sociedad, ¿no? En la que ya estamos viviendo y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, déjanos ya con esa nota de color de cómo en realidad el haber integrado todo este tipo diferentes de inteligencias puede hacer cambios en la sociedad donde vivimos ahora. Bien, claramente no es que ahora tenemos nuevas inteligencias que hace 50 años, pero claramente el mundo está cambiando y cada vez más, desde todo punto de vista, hasta en el marketing, se está customizando, individualizando las necesidades de cada persona. Y eso creo que el marketing y el mundo empresarial lo ha podido aprovechar mucho más rápido de lo que es la educación está un poco detrás, pero hacia allí vamos, ¿verdad? O sea, entendiendo en realidad con la neurociencia cómo funciona el cerebro y en donde claramente hay diferentes patrones de aprendizaje, diferentes maneras y diferentes destrezas y habilidades que cada persona trae a la mesa para poder brindar de alguna forma nuevas soluciones a los problemas que eventualmente vamos a estar enfrentados o lo que nos enfrentamos. Con lo cual el entendimiento de que cada persona es única y que cada inteligencia o que cada destreza puede traer algo novedoso y positivo para un mundo que es totalmente diverso y en donde ya quizás la educación pensada desde la memorización y desde la lectura y desde la matemática, como que ya claramente eso es importante, pero no necesariamente es lo que va a hacer que una persona eventualmente tenga las habilidades y destrezas para poder manejarse en un mundo global como el de ahora, y claramente todavía no sabemos bien qué habilidades específicas van a tener esos niños dentro de 10 años, pero sí se sabe y hay un montón de investigaciones en función de cómo la capacidad para poder trabajar en equipos, la capacidad de resolver problemas, más allá de qué tipo de problemas sean, como que esa habilidad analítica de resolución de problemas, de creatividad y la relación interpersonal, sí se sabe que es algo muy importante y diríamos crucial para las nuevas generaciones, y donde todavía la educación, de hecho, de todas estas habilidades que te nombro, casi no están en el currículum. Es verdad, es verdad. Bueno, pero yo creo que de la manera en que lo explicas, con tanto entusiasmo y con tanta pasión, yo creo que hace que tengas ese compromiso también con esa nueva educación hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que ya a través de tu empresa lo estás haciendo, pues educando a un montón de personas, y tu contribución seguro que va a ser celebrada. Así que bueno, pues muchísimas gracias de verdad por dedicarnos tu tiempo y tu sabiduría a compartirla con nosotros hoy.
Te agradezco muchísimo, Visila, y muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí y bueno, nos veremos quizás en otro momento para seguir. Segurísimo, segurísimo, y querremos seguir aprendiendo de ti porque esto no está terminado y nos has dado solamente una pincelada. Bueno, buenísimo día, que tengas un buenísimo día y nos vemos pronto. Gracias. Bye, chao.